Estamos de regreso con noticias del mundo y protestas contra el supuesto fraude electoral en Honduras continúan. Una de ellas frente a la Embajada de Estados Unidos en la ciudad de Tegucigalpa, ya que ese país, Estados Unidos, tras examinar el caso, no encontró nada que altere el resultado que dio el Tribunal Supremo Electoral. La oposición hondureña convocó a mantener la lucha en las calles en respaldo al supuesto triunfo electoral de su candidato Salvador Nasralla. Encabezados por el expresidente Manuel Zelaya, más de 3.000 opositores protestaron el jueves frente a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa. Los manifestantes rechazan la decisión del Tribunal Supremo Electoral que declaró al presidente Juan Orlando Hernández ganador de las elecciones del 26 de noviembre. La embajada está metiéndose y aceptando lo que creemos que fue un fraude. Entonces andamos enfrente de ellos diciéndoles que no se metan en esto, que esto es de nosotros y que esto fue un fraude. Estados Unidos no ha reconocido la victoria del presidente, pero una fuente del Departamento de Estado declaró esta semana que no ha visto nada que altere el resultado que dio el Tribunal Supremo Electoral. En cambio, la Organización de Estados Americanos propuso repetir las elecciones por las dudas existentes en los estrechos resultados. Eso a Guatemala, en el segmento de redes sociales nos acompaña Dulce Rivera para conocer la opinión de ustedes, los usuarios. Smartphone desde 299 quetzales con llamadas ilimitadas. Tigo presenta. Gracias, Alejandro, y es que en redes sociales hemos recibido comentarios de la situación en Honduras, precisamente ahora que Estados Unidos reconoció la reelección de Juan Orlando Hernández. Estos comentarios se leerán a continuación. Eli Blanco dijo: los gringos son locos. Aquí en Guatemala apoyan la lucha contra la corrupción y allá en Honduras la respaldan. Orlando Fletcher también comentó: una mera reciprocidad, avalando unas elecciones dudosas, pero como Honduras oportunamente votó a favor de la propuesta de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, así es la política. Ramón Donis también comentó: ahí está el premio de un corrupto a otro corrupto. Me imagino que ese fue el precio del voto a favor de Estados Unidos en la ONU y el de Guatemala también tendrá un premio en su pago a su sumisión. Mario Delgado también nos escribió: Estados Unidos, cómplice del gran fraude electoral en Honduras. Esto tendrá grandes consecuencias para la región. Héctor Hue también comentó: ellos son quienes deciden a quienes ponen y a quién quitan. Ese imperio tiene que caer. Y por último, Gaby Gabriela también nos escribió: Dios bendiga al señor presidente Hernández y todo su equipo. El árbol con más frutos es el más golpeado. Estos fueron los comentarios que recibimos en redes sociales, pero usted también puede participar y conversar con nosotros a través de Facebook y de Twitter, donde nos encuentra como @guatevisión_TV. También no olvide ingresar a www.guatevision.com, en donde encontrará esta y otras noticias. Smartphone desde 299 quetzales con llamadas ilimitadas. Tigo presentó. Dulce, y en más noticias del mundo, Mercosur lleva 2 décadas de negociaciones con la Unión Europea para lograr un acuerdo de libre comercio. De lograrse, se podría llegar a un mercado de 300 millones de personas en un momento en el que el proteccionismo, principalmente el estadounidense, podría afectar el comercio. El Mercosur proclamó el jueves su voluntad de apertura comercial en un mundo cada vez más tentado por el proteccionismo, haciendo referencia a las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El bloque, integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, se reunió en la cumbre semestral en Brasilia, mientras Venezuela se encuentra suspendida. El Mercosur parece estar a las puertas de cerrar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, tras casi 2 décadas de negociaciones. Técnicos de ambos bloques procuran ajustar el proceso de apertura comercial y se espera que en enero se haga el anuncio. Poner especial énfasis a ese acuerdo con la Unión Europea, que creo que hemos cumplido todo. Hago mía sus palabras, presidente. Espero de que podamos firmar ese para lanzar una señal política. Son 22 años que estamos con la búsqueda de ese acuerdo y creo que estamos más cerca que nunca y creo que todos hemos hecho un esfuerzo para poder llegar a eso. Mercosur esperaba cerrar el tratado la semana pasada, pero los europeos pidieron tiempo para evaluar algunos aspectos de la oferta sudamericana, especialmente en el punto de la carne y el etanol, 2 ítems cuya apertura es muy resistida por los agricultores europeos. El bloque ofrece abrir un mercado de 300 millones de personas.
La cumbre de Brasilia cierra el semestre en el que el Mercosur fue presidido por Brasil. El presidente brasileño Michel Temer entregó la conducción rotativa del bloque al presidente de Paraguay, Horacio Cartes. El expresidente argentino Carlos Menem es acusado junto a otros 11 funcionarios de gobierno y judiciales de encubrimiento en un atentado contra el Centro Judeo Argentino. Son acusados de pagar sobornos, plantar pistas falsas y desviar la investigación. La Fiscalía Argentina pidió el jueves una condena de 4 años de prisión para el expresidente Carlos Menem por encubrimiento durante la investigación por el atentado contra el Centro Judeo Argentino AMIA en 1994. Menem está acusado junto a otros exfuncionarios de gobierno y judiciales de desviar la investigación, plantar pistas falsas y pagar sobornos para que un implicado atestigue en contra de inocentes, entre otros delitos. Después de 23 años, nosotros consideramos que el encubrimiento es tan terrible como el atentado en sí, porque los que encubrieron no nos dejaron saber la verdad, lo que se debería haber sabido a los pocos días del atentado, que es lo único que se sabe, después se encubrió. El atentado fue cometido el 18 de julio de 1994. Una explosión derrumbó el edificio sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, en una zona comercial del centro de Buenos Aires, dejando 85 muertos y 300 heridos. No fue reivindicado y la justicia no ha determinado a los responsables, pero Argentina ha acusado formalmente a Irán por preparar y ejecutar el ataque. El veredicto en la causa de Menem será probablemente anunciado en marzo de 2018. 79 votos en el Congreso no fueron suficientes para destituir a Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú, por supuestos vínculos con Odebrecht cuando era ministro. Algunos ciudadanos, tras conocer la decisión, celebraron que Kuczynski se mantenga en la presidencia del país. El Congreso de Perú no logró el jueves los 87 votos que requería para declarar la vacancia presidencial y destituir al presidente Pedro Pablo Kuczynski. El presidente del Congreso, el opositor Luis Galarreta, anunció que la sesión arrojó 79 votos a favor de la destitución, 19 en contra y 21 abstenciones. Lo único que quiero es agradecer a los diferentes miembros de nuestro Parlamento que han votado de acuerdo a sus conciencias. Y hay espíritu democrático. Y mi expectativa para el día de mañana es que sea otra vez empezar a vivir en reconciliación nacional, en un espacio de paz, por el bien de nuestros pobladores. La oposición había abierto un proceso de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, días después de que la constructora brasileña Odebrecht revelara un pago de casi $5 millones por asesorías a empresas ligadas a Kuczynski, mientras él era ministro. El mandatario había dicho que lo que estaba en juego era la democracia de Perú, la estabilidad del país, y afirmó que todo lo que había logrado en su vida lo había hecho con su trabajo y esfuerzo. Gana la democracia. De ninguna manera. Si PPK lo toma como un triunfalismo, esta crisis se va a repetir dentro de pocas semanas o en pocos meses. Luego de la votación, decenas de personas festejaron la dura derrota para la oposición fujimorista que promovía la destitución del mandatario de 79 años. Los adversarios de Kuczynski afirman que los parlamentarios que votaron en contra de la vacancia avalaron que el gobernante pueda cobrar dinero de Odebrecht y que la lucha contra la corrupción va a retroceder. Una poderosa bomba de relojería estalló frente a uno de los principales tribunales de Grecia. Ningún grupo se ha atribuido el hecho. El incidente coincide con una serie de embargos a propietarios endeudados con los bancos griegos. Una bomba estalló el viernes frente a uno de los principales tribunales de Grecia. La explosión rompió varias ventanas de la fachada de la corte, pero no se registraron heridos. Algunos medios de comunicación habían recibido llamadas de advertencia, lo que dio a la policía un margen de 40 minutos para despejar el área. Según la policía, el dispositivo era una poderosa bomba de relojería, un tipo de explosivo usado a menudo por grupos de extrema izquierda griegos. Cerca del 80% de los catalanes acudió a las urnas en unas votaciones en las que los independentistas lograron mayoría absoluta. El movimiento independentista cobró fuerza en Cataluña a partir de 2012, impulsado por el malestar de la crisis económica, la corrupción y modificaciones a la Constitución. Los independentistas catalanes lograron mantener su mayoría absoluta en el Parlamento regional en las elecciones del jueves.
Con prácticamente el 100% de los votos escrutados, Juntos por Cataluña del presidente destituido Carles Puigdemont obtuvo 34 escaños, logrando posicionarse como el partido independentista con más lugares en el Parlamento regional. Las formaciones separatistas superaron en conjunto los 68 escaños necesarios para formar la mayoría absoluta en el Parlamento, con los 32 que consiguió la izquierda republicana y los 4 de la CUP. ¿Qué es lo que no han entendido aún? La receta de Rajoy no funciona. Por lo tanto, mañana el artículo 155 debe quedar anulado. Los presos políticos deben regresar a casa y ser puestos en libertad. Y debemos volver a donde los catalanes quieren que estemos, el Palacio de la Generalitat. El Partido Unionista Ciudadanos fue quien obtuvo la mayor votación y mayor número de escaños con 37, pero no le será suficiente ante el total obtenido entre todas las formaciones separatistas. Y ha quedado más claro, si cabe, con un resultado como el nuestro, con un resultado como primera fuerza política en Cataluña, que la mayoría social en Cataluña está a favor de la unión con el resto de españoles y con la unión con el resto de europeos. Y los partidos nacionalistas nunca más podrán hablar en nombre de toda Cataluña. La victoria independentista supone un golpe para el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que intervino la autonomía catalana tras la fallida proclamación de independencia y convocó los comicios en los que su Partido Popular logró solo 3 diputados. Tras las elecciones persiste la duda sobre si los elegidos podrán asumir su cargo, debido a que varios políticos están en prisión preventiva o tienen órdenes de aprehensión por rebelión y sedición. La participación en las elecciones del jueves batió récord, al rozar el 80% de los 5 millones de catalanes llamados a las urnas. Y Juntos por Cataluña, el partido de Puigdemont, que fue la fuerza independentista más votada, y esto lo colocó como favorito para recuperar la presidencia. Él, Puigdemont, fue destituido como jefe de gobierno, acusado en España de sedición y rebelión. Invitó a Rajoy a dialogar. Estoy dispuesto a encontrarme en Bruselas o en cualquier otro lugar de la Unión Europea que no sea el Estado español, por razones obvias, con el presidente Rajoy. Quiero hacerlo porque tenemos que encarar una nueva etapa política que comienza en Cataluña, España y Europa, y tiene que ser una etapa manejada con soluciones políticas. Última pausa comercial y regresamos. Siga con Noticiero Guatevisión.